Bien, vamos a comenzar este temario del Bachillerato Internacional de Biología con el primer bloque, el bloque de moléculas, las moléculas básicas de la vida, que son los pilares de los sistemas vivos. Después veremos, siguiendo la tabla del temario de la IB, el bloque de células, que es todo este que os indico aquí, el bloque de organismos y después el bloque de ecosistemas. Por lo tanto, comenzamos por moléculas, las bases de la vida, y el primer tema sería la molécula más básica, más simple, pero a la vez de la que todos los seres vivos dependen, que es el agua. En esta imagen, esto es un cuadro de Monet que se llama Nenúfares, donde se ve cómo pues, estas plantas que sobreviven encima del agua directamente, pues necesitan del agua para poder sobrevivir. Es un cuadro que refleja muy bien cómo toda la vida, ese color verde relacionado con los seres vivos, con las plantas, con toda la vida en general, pues depende de esta molécula que es el agua, ¿no? Entonces la gran pregunta aquí en este tema es ¿cómo es el agua? ¿Qué es realmente la molécula de agua? ¿Qué características tiene? ¿Qué propiedades tiene que la hace tan esencial para los seres vivos? Bueno, pues vamos a comenzar en primer lugar viendo como un resumen de hasta qué punto el agua es importante como medio para la vida. Bueno, en estos puntos está el resumen de en qué procesos biológicos el agua actúa como medio fundamental para que puedan ocurrir. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en un organismo vivo. Todas las reacciones químicas que ocurren en los seres vivos ocurren gracias a un entorno acuoso. Ocurren gracias a que hay agua en el entorno, en el medio. Por lo tanto, podemos decir que el agua es fundamental para el metabolismo, para todas las reacciones químicas. El agua también es importante para la nutrición, una de las funciones vitales de todos los seres vivos. Pensemos, por ejemplo, en la digestión, en el ser humano, nuestra digestión, los nutrientes que se introducen en el aparato digestivo necesitan del agua, por ejemplo, la saliva contiene agua para que se digieran, para que esos nutrientes se puedan absorber. Pensemos también, por ejemplo, en la fotosíntesis, principal proceso de nutrición en plantas, también necesita agua en la reacción química de la fotosíntesis, el agua es un componente esencial. Para el crecimiento de los organismos, las células necesitan crecer, dividirse, aumentar su citoplasma y el citoplasma contiene agua, por lo tanto es necesario el agua para el crecimiento y la división celular. También la reproducción. La fecundación tiene lugar en los organismos de reproducción sexual. El espermatozoide y el óvulo tienen que encontrarse y van a través de un fluido. En este caso, el fluido de la eyaculación de los espermatozoides también contiene cierta cantidad de agua que permite ese movimiento y facilita la reproducción. El movimiento en general, sobre todo de los seres vivos acuáticos, necesitan el agua como medio para su movimiento, pero también los líquidos de transporte dentro de los organismos vivos. La sangre y la savia pueden transportar nutrientes gracias a que están compuestas principalmente por agua. Otro proceso vital, esencial en los seres vivos, es la capacidad de interacción. Esto quiere decir cómo los seres vivos son capaces de reaccionar ante los estímulos y adaptarse a ellos. Esto también se realiza gracias a un entorno acuoso. Pensemos, por ejemplo, en los impulsos nerviosos, en las neuronas, se basan en movimiento de iones. A través de una membrana, de la membrana celular, se mueven los iones también de nuevo en un entorno acuoso. Y también las hormonas, que también actúan en esa capacidad de interacción que tenemos con el medio, ¿no? En este caso el sistema endocrino, que está formado por hormonas. Las hormonas se distribuyen también por el cuerpo, por el organismo, a través de la sangre, en este caso, que también contiene agua. Bueno, veis todos los procesos que hemos ido comentando, fundamentales para los seres vivos y que todos requieren agua. Y por último, dos procesos más, la excreción también. En la orina pues se ve muy claramente, la orina también lleva una gran cantidad de agua. De hecho, cuando tenemos exceso de agua en el cuerpo lo expulsamos por la orina.
Y por último, pues un proceso, digamos, esencial en los seres vivos también, que es el proceso de la homeostasis, el equilibrio. Cómo los seres vivos son capaces de mantener un equilibrio constante en sus variables, independientemente de los estímulos externos. Esa homeostasis pues, también depende en mucha parte del agua, que está presente en la sangre, en los fluidos entre los tejidos, y que garantiza esa homeostasis. Por ejemplo, pensemos en el caso de la temperatura se mantiene constante en el interior del organismo independientemente de los cambios de temperatura externos, y esto pues es principalmente gracias al agua. Bueno, vemos así como el agua es un medio fundamental para los procesos biológicos y para la vida. Bueno, ¿qué es el agua? Vamos a ver ahora cómo es su estructura química, porque todas estas propiedades que acabamos de ver se basan en su estructura química. Entonces vamos, por tanto, a ver cómo es la estructura química de esta molécula tan esencial que es el agua. Bien, pues vamos a comenzar diciendo que es una molécula polar, un término importante. Es una molécula polar. Polar quiere decir que las cargas en esta molécula no están repartidas de forma homogénea. Es decir, podríamos decir que tiene polos. Esto es un diagrama sencillo de lo que sería una molécula de agua. Está compuesta, como veis, por un átomo de oxígeno, indicado aquí en el centro, y 2 átomos de hidrógeno. Estos átomos de hidrógeno están compartiendo un electrón con el oxígeno que está en el centro, y eso es lo que les mantiene unidos. Estos 2 hidrógenos están unidos al oxígeno central. Bueno, pues como veis aquí, esta molécula, estos enlaces que forma el oxígeno con los hidrógenos, hace que se queden 6 electrones, que son estos puntos que se representan aquí. Estos 6 electrones están libres alrededor del oxígeno en esta zona de la molécula. Mientras que en la zona de los hidrógenos no queda ningún electrón libre. Esto provoca que la distribución de cargas en la molécula de agua sea asimétrica, podríamos decir. Y este extremo o polo de la molécula tiene mayoritariamente una carga negativa, mientras que este extremo de la molécula de agua tiene una carga mayoritariamente positiva. Bueno, pues esto lo representamos de esta manera. Estaría el polo negativo de la molécula de agua, donde se encuentra el átomo de oxígeno, y el polo positivo, donde se encuentran los átomos de hidrógeno. Bueno, pues este símbolo que se indica aquí quiere decir que es una carga parcial. Por eso no se pone un más sin un positivo, así pues solamente el positivo, sino que se pone esta letra del alfabeto griego, la letra delta, indicando que esto es una carga parcial positiva en el hidrógeno. Y esto es otra carga parcial positiva en este hidrógeno, y el oxígeno sería una carga parcial negativa. Bueno, pues esto es lo que quiere decir que la molécula de agua es polar. Estos enlaces que forman el átomo de oxígeno con el átomo de hidrógeno son enlaces, como os indico aquí, covalentes. ¿Por qué covalentes? Pues son enlaces fuertes, se llaman así covalentes, y quiere decir que se están compartiendo electrones. Son los enlaces más fuertes que se pueden establecer entre los átomos. Enlaces covalentes. Y son enlaces polares, porque la carga no está distribuida, como os decía anteriormente, no está distribuida de forma homogénea. Bueno, pues esto, que podría parecer una simple propiedad de la molécula del agua, es lo que hace al agua tan especial para los seres vivos y para llevar a cabo todos los procesos que hemos comentado anteriormente. Bueno, pues esta propiedad de la polaridad del agua es la que también hace que las moléculas de agua entre sí y con otras moléculas formen unos enlaces muy especiales, que son los enlaces de hidrógeno. Estos enlaces se llaman así porque se pueden establecer
entre la zona de la molécula del agua que tiene carga parcial positiva y la zona de la molécula del agua que tiene carga parcial negativa, porque las cargas parciales o netas, totales, se atraen entre sí, la positiva con la negativa. Por lo tanto, si aquí tenemos una molécula de agua con sus cargas parciales positivas y negativas, sus hidrógenos estarán atraídos por la parte de carga parcial negativa de otra molécula de agua. Y esto puede formar lo que llamamos un enlace de hidrógeno, que está aquí representado por esta línea discontinua. Bueno, esto aparentemente podría ser, pues, como decía antes, una propiedad sin más, pero esto es esencial. Estos puentes de hidrógeno, aquí vemos representados 3 puentes de hidrógeno entre 4 moléculas de agua. Estos enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno lo que dan lugar es a una serie de propiedades que vamos a ir comentando ahora y que hacen que el agua sea una sustancia radicalmente distinta a las demás sustancias que conocemos, que existen. Y las iremos viendo de una en una, estas propiedades. Entonces recordad bien estos enlaces de hidrógeno, qué son, cómo se forman, porque los vamos a ir mencionando a lo largo de toda la explicación. Bueno, más cosas sobre los enlaces de hidrógeno. Son fuerzas intermoleculares débiles, es decir, no llegan propiamente a ser enlaces, no se comparten átomos, son, pues, como el nombre indica, ¿no? Fuerzas intermoleculares, entre moléculas, intermoleculares y débiles, es decir, con muy poquita energía se podrían romper. Ahora bien, las moléculas de agua son muy pequeñas. Por lo tanto, por unidad de volumen de agua hay mucha cantidad de moléculas de agua y por lo tanto muchos puentes de hidrógeno. Si son fuerzas débiles, pero hay muchas moléculas de agua muy pequeñas formando muchos puentes de hidrógeno, en conjunto, al final, esas fuerzas intermoleculares débiles, millones de veces en un volumen de agua considerable, da unas propiedades únicas que hacen al agua un medio único para la vida. Bueno, vamos a ver estas propiedades entonces. La primera propiedad que vamos a ver es la que se llama cohesión. La propiedad de cohesión lo que nos indica es que las moléculas de agua, aquí tenéis 2 moléculas de agua representadas, lo que indica la propiedad de cohesión es que las moléculas de agua tienden a unirse entre sí. Gracias a sus puentes de hidrógeno, las moléculas de agua tienden a estar juntas entre sí, a tirar unas de otras. Eso es lo que representa aquí estas 2 moléculas de agua cogidas como si fueran cogidas de la mano, pero recordad que en realidad se forma entre el oxígeno y el hidrógeno, ¿vale? La imagen aquí no es muy precisa, pero indica que la cohesión es la fuerza que hay que ejercen las moléculas de agua entre sí mismas, una molécula de agua con otra, las moléculas de agua entre sí. Eso sería la cohesión. Mientras que la adhesión indica la fuerza que se ejerce entre moléculas de agua y otros materiales que también pueden ser polares o cargados. Eso sería adhesión. Por lo tanto, repito, cohesión, propiedad que tiene lugar entre las moléculas de agua que se atraen entre sí por los puentes de hidrógeno, y la adhesión sería la propiedad del agua de unirse o tener esa atracción hacia otras sustancias, otros materiales que puedan ser polares. Cohesión y adhesión. Bueno, son propiedades esenciales para los seres vivos. Fijaros, aquí os pongo 3 ejemplos de hasta qué punto la cohesión es esencial para ciertos seres vivos. Por ejemplo, en estos casos, gracias a la cohesión del agua, el agua actúa como medio donde estos seres vivos pueden sobrevivir, pueden desplazarse. Es su hábitat. El agua puede ser hábitat de seres vivos gracias a la cohesión. Fijaros, este mosquito que se puede desplazar por el agua,
es capaz de apoyarse con las patas en la superficie del agua. Bueno, ¿cómo es esto posible? Pues porque las fuerzas de cohesión que hay, que ocurren entre las moléculas de agua, son suficientemente fuertes como para que la pata del mosquito no rompa la superficie del agua. Es decir, el mosquito se puede desplazar sobre la superficie gracias a la cohesión entre las moléculas de agua. Y lo mismo en el caso de la araña. Y también ocurre esto en el caso del lagarto que se llama el lagarto Jesucristo, se llama así porque anda por el agua. Es capaz de andar por el agua por la misma razón. En este caso es por la velocidad y el equilibrio que ejerce con la cola. Lo podéis buscar en internet, hay vídeos en los que aparece el lagarto andando sobre el agua sin romper esa superficie, esa lámina del agua, podríamos decir, que se forma gracias a la cohesión entre las moléculas del agua. Bueno, para entender esto mejor tenemos esta imagen en la que explica cómo estas moléculas de la superficie del agua, moléculas de agua, gracias a los puentes de hidrógeno que se ejercen entre ellas, forman una especie de lámina, de membrana en la superficie del agua, que si la fuerza que se ejerce sobre ella no es suficiente para romper esos enlaces de hidrógeno, pues la membrana simplemente se hunde ligeramente, pero no llega a romperse, y eso le permite al ser vivo moverse, desplazarse. Bueno, pues esta propiedad de la superficie del agua, gracias a la cohesión entre las moléculas de agua, se denomina tensión superficial. Tensión superficial. Por lo tanto, esta propiedad, que está muy relacionada con la cohesión, pues permite al agua ser hábitat para muchas especies, entre ellas estas tres que acabamos de mencionar. Bueno, pues la cohesión, como veis, pues es esencial para los seres vivos, ¿no? La cohesión. Bien, pues otro ejemplo más de hasta qué punto la cohesión es importante es el transporte de agua en las plantas. En los vasos conductores de las plantas, el agua, en forma de savia, que contiene los nutrientes y sustancias de los que la planta se nutre, también sube, es capaz de ascender el agua por las plantas gracias a estas dos propiedades, la cohesión y la adhesión, las dos conjuntamente. Fijaros, el agua que está en el suelo, en la tierra, alrededor de las raíces de la planta, esa humedad, ese agua que está en la tierra, es capaz de introducirse en las raíces, en las células de las raíces, gracias a la adhesión, en primer lugar. El agua se adhiere a la raíz y asciende por las células y por los vasos conductores de la planta por cohesión. Porque cada molécula, como veis aquí en estas imágenes más ampliadas, cada molécula arrastra, podríamos decir, a las siguientes por las fuerzas de cohesión. Pero claro, alguien podría preguntar, ¿y cómo puede ser que las moléculas de agua suban en contra de la fuerza de la gravedad, hacia arriba? ¿Cómo puede ser que la tensión, digamos, la cohesión entre las moléculas de agua sea más fuerte que la gravedad? Bueno, pues esto tiene la siguiente explicación. Lo primero que ocurre es la adhesión. La adhesión provoca que las moléculas de agua se adhieren a la raíz y luego las moléculas de agua siguen teniendo esa atracción por adhesión a los vasos conductores, a las paredes de los vasos conductores de la planta. Por lo tanto, esa adhesión a las raíces y a las paredes de los vasos conductores hace que el agua pueda ir ascendiendo por los vasos conductores. Pero no es la única explicación. Lo que realmente provoca que el movimiento de agua, de savia en este caso, sea continuo, es que la temperatura del sol, de la luz solar, provoca
que el agua se libere por evaporación en las partes más altas del árbol, en las hojas en concreto. Habréis visto por las mañanas que en las superficies de las hojas se quedan gotas de rocío que están sobre la superficie de las hojas. Esas gotas son las gotas que se liberan en los tejidos de las hojas de la planta, que se liberan, como digo, pues por el exceso que tiene de agua la planta, y esa liberación que se provoca en las partes más altas de la planta permite que el movimiento sea continuo. Como se pierden moléculas de agua por las hojas, eso arrastra toda la columna de agua, podríamos decir, por las fuerzas de cohesión y adhesión, y permite que la planta siga absorbiendo agua desde la raíz. Bueno, pues esto es fundamental para la supervivencia de las plantas, y es también debido a estas dos propiedades, cohesión y adhesión, que se deben a su vez a esa capacidad del agua de formar esos puentes de hidrógeno. Bueno, pues esta propiedad también es esencial para entender cómo los árboles de hoja caduca son capaces de, durante todo el invierno, que no hay suficiente temperatura para que el agua se desprenda, se evapore de las hojas, pues pierden todas sus hojas porque el agua no es capaz de subir por cohesión, por adhesión, porque no hay temperatura suficiente para que se pierdan las moléculas de agua por arriba. Por lo tanto, después del otoño y todo el invierno, pierden todas las hojas, pero el tejido está vivo, el árbol está vivo, sigue estando vivo. Tiene agua almacenada suficiente en las células para sobrevivir. Cuando llega la primavera de nuevo, que las temperaturas empiezan a aumentar, pues el agua puede comenzar a ascender de nuevo por adhesión hasta que la temperatura hace que las moléculas de agua se evaporen en las partes más altas, y eso reactiva el ciclo, reactiva la columna de agua, podríamos decir, en los vasos conductores, y hace que el árbol o la planta vuelva a brotar de nuevo, a formar nuevas hojas, y comienza el nuevo ciclo, podríamos decir, ¿no? Bueno, pues esta propiedad también se denomina capilaridad o acción capilar. Es la capacidad que tiene el agua de ascender a través de otro material, adhiriéndose, podríamos decir, a otro material para ir ascendiendo por él, ¿no? Esto se denomina capilaridad o acción capilar, y es lo que explica cómo los árboles de hoja caduca, como he comentado antes, en primavera vuelven otra vez a brotar. Bueno, pues estas serían esas dos primeras propiedades de cohesión y adhesión. Pero el agua también tiene más propiedades que la hacen ser, pues, esta sustancia tan esencial para la vida, y vamos a continuar con la siguiente. Bueno, el agua también es un buen disolvente. Es un disolvente que se denomina con frecuencia un disolvente casi universal. Puede disolver prácticamente cualquier tipo de sustancia, sobre todo sustancias polares, evidentemente, ¿no? Vamos a ver por qué. Bueno, pues el agua es un buen disolvente precisamente porque tiene esa polaridad, esas cargas parciales positivas, cargas parciales negativas. Por lo tanto, puede disolver cualquier sustancia polar que tenga cierta cantidad, cierta carga, cierta polaridad. Aquí vemos el ejemplo de cómo el agua es capaz de disolver la sal. La sal es cloruro sódico, formada por iones de sodio, iones de cloro. Cuando la sal, como bien sabemos, si introduces sal en agua y remueves, la sal, podríamos decir, desaparece. En realidad no desaparece, está ahí en el disolvente del agua, y lo que decimos es que se ha disuelto. ¿Qué quiere decir que se ha disuelto? Pues que los iones se han disgregado. La molécula de cloruro sódico en estado sólido, que estaría el sodio unido al cloro, se disocia gracias a las moléculas de agua, y el ion sodio es rodeado por moléculas de agua, y el ion cloro también. Eso hace que se disgreguen
y eso es lo que conocemos como disolución. Por eso dejamos de ver la sal, sigue estando, pero está disuelta. Bueno, pues veis aquí como el sodio quedaría con carga positiva y los oxígenos de las moléculas de agua que tienen carga parcial negativa, digamos que se colocan alrededor, estabilizando el ion sodio y disolviéndolo. Y con el cloro al revés, el cloro tiene carga negativa y se rodearía de los hidrógenos que tienen carga parcial positiva. Bueno, pues esta capacidad del agua de ser un buen disolvente de sustancias polares es esencial para lo que comentábamos antes del metabolismo. Las reacciones químicas pueden tener lugar en agua gracias a que el agua es un buen disolvente. Puede disolver sustancias para que reaccionen. Esto es fundamental para el metabolismo. Y también fundamental para el transporte. Gracias a que es un buen disolvente, los nutrientes se pueden disolver en la sangre y en la savia. Bueno, pues las sustancias que son solubles en agua, sustancias polares, las llamamos hidrofílicas. Hidrofílicas. Sustancias que se pueden disolver en agua. Esto viene pues de hidro, agua, filos, que sería como amor, atracción a algo, pues hidrófilo, todo lo que es hidrófilo es que le atrae el agua, que se puede disolver en agua, ¿no? Todas las sustancias polares podemos decir que son hidrófilas o hidrofílicas. Lo contrario sería sustancias hidrófobas o hidrofóbicas, que serían apolares. El aceite, por ejemplo, es una sustancia hidrófoba, apolar, que no se puede disolver en agua. Bueno, pues esto es, como indicaba anteriormente, pues fundamental, ¿no? Aquí tenéis otra imagen, que la podéis, pausando el vídeo, la podéis ver más detalladamente, de cómo se disuelve la sal. Bueno, pues esta propiedad es también fundamental. Bueno, 3 propiedades del agua que llevamos vistas, ¿no? Cohesión, adhesión y un buen disolvente. Todo esto debido, insisto, a la estructura química del agua y a los puentes de hidrógeno que esta molécula es capaz de formar. Bueno, pues vamos ahora a las propiedades físicas del agua. El agua también tiene unas propiedades físicas que son esenciales para los seres vivos. En primer lugar, la flotabilidad. Bueno, la flotabilidad es una propiedad que indica que un sólido puede flotar en un líquido si su densidad es menor. Se refiere a la densidad del sólido. Si la densidad del sólido es menor que la del líquido, el sólido flota. Bueno, pues el agua tiene una densidad en torno a los 1000 miligramos centímetro cúbico. He puesto aquí una serie de datos de aguas con distintas composiciones y de algunos seres vivos para que reflexionemos sobre esta propiedad del agua de la flotabilidad. Bueno, vamos a ir comentando estas densidades. El agua pura, es decir, H2O, sin ningún añadido, tendría una densidad, como digo, de 1000 miligramos centímetro cúbico. Fijaros que el agua salada, como contiene sal disuelta, es decir, contiene más partículas disueltas, la densidad es ligeramente mayor, 1025 miligramos centímetro cúbico. En el Mar Muerto, que como sabéis contiene una gran concentración de sal, la densidad, fijaros, aumenta mucho más, 1240 miligramos centímetros cúbicos. Bueno, pues fijaros, el agua puede tener densidades de en torno a 1000 hasta unos 1240 miligramos centímetro cúbico en el caso del Mar Muerto. Bueno, pues el ser humano tiene una media, una densidad media, variable, evidentemente, en función de la altura, del peso, de si estamos cogiendo aire, porque si lleno los pulmones de aire y cojo aire, respiro, pues al tener más aire en mi cuerpo, la densidad disminuye. Si suelto todo el aire, mi densidad es mayor. Bueno, pues el ser humano, como digo, densidad media 985 miligramos centímetros cúbicos. Esto quiere decir que en agua tendemos de forma natural a flotar, tanto si fuera agua pura como si fuera agua salada, como, por supuesto, y con más razón en el Mar Muerto. Como nuestra densidad es menor a la del agua, flotaríamos. Y esto pues lo podéis comprobar, ¿no? Cuando uno se baña en una piscina o si habéis tenido la oportunidad de bañaros en el Mar Muerto, pues es evidente que flotas sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Si cogemos aire y llenamos nuestros pulmones, como nuestra densidad disminuye, flotamos con mayor facilidad.
Y si alguna vez probáis a soltar todo el aire en una piscina, pues tiendes a hundirte, porque tu densidad aumenta. Bueno, pues aquí, respecto a la flotabilidad, también hay que añadir una propiedad que es única del agua. Solamente el agua es la única sustancia que se conoce que en su estado sólido, es decir, en forma de hielo, su densidad es menor que en estado líquido. Fijaros, en estado líquido el agua pura sería 1000 miligramos centímetro cúbico de densidad, mientras que en estado sólido, en forma de hielo, es 916. Es decir, el hielo flota en agua líquida. Y esto, que parece obvio, porque estamos acostumbrados a saber que el hielo flota, pues no ocurre en ninguna otra sustancia. Normalmente, cuando una sustancia solidifica, sus partículas se encuentran más juntas que en estado líquido. Por lo tanto, la densidad es mayor. Pues eso no ocurre en el agua. Y ahora vamos a ver por qué. En esta imagen. Fijaos, esta estructura es la que tienen las moléculas de agua en estado sólido, en el hielo. Fijaos en la distancia que hay entre las moléculas de agua entre sí. ¿Vale? En líneas discontinuas ya sabéis que son puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno. Fijaos la distancia que hay entre las moléculas de agua en el agua líquida. La distancia es más cercana entre ellas, están más juntas, la densidad es mayor. En cambio, cuando se solidifica, cuando está en estado sólido, en estado de hielo, la estructura es más geométrica, más ordenada y las moléculas de agua están más distantes entre sí. Y esto hace que la densidad en hielo sea menor que en el agua líquida y por lo tanto el hielo flota. Bueno, pues ¿por qué insisto tanto en este tema? Porque esto es también, de nuevo, esencial para la vida. ¿Por qué ocurre? Pues no hay una explicación. Esto es de estas cuestiones que sorprenden de la naturaleza, de la biología, que son pues dignas de admiración. El agua es así y gracias a esto existe la vida en la Tierra. ¿Por qué? Pues porque si el hielo fuera más denso que el agua líquida, el hielo se hundiría, disminuiría la temperatura en el fondo de los océanos y se iría congelando todos los océanos, se congelarían, el nivel del agua subiría muchísimo y no podría existir vida en la Tierra. En el fondo de los océanos no habría vida, no habría surgido la vida y pues bueno, es una propiedad fundamental, como digo, para que sea posible la vida en la Tierra. Bueno, interesante esto de que pues es la única sustancia en la que ocurre esto. Bueno, aquí os he puesto también, simplemente como comparación interesante, la densidad del aire. Fijaros, esto es una coma, no es 1225, es 1,225 miligramos centímetro cúbico. ¿Por qué os lo pongo? Pues para que comparemos, ¿no? ¿Cómo serán los seres vivos acuáticos? ¿Qué adaptaciones tendrán? ¿Qué características necesitarán para ser capaces de sobrevivir en un hábitat con una densidad tan grande comparada con la densidad que tiene el aire? Pensemos en las aves, en otro tipo de seres vivos, los seres vivos terrestres, ¿no? Que se mueven a través del aire, podríamos decir, pues muchas diferencias en la estructura anatómica, en muchas adaptaciones en la forma del cuerpo, pues veremos diferencias porque los dos hábitats son completamente distintos. Bueno, se me ha olvidado comentar aquí la densidad media que tendrían, por ejemplo, un pato y una foca. Un pato necesita flotar y una serie de adaptaciones que le permiten usar el agua como hábitat, pero de forma diferente a la foca. La foca se sumerge y es capaz de cazar y de alimentarse en el interior del agua, por lo tanto necesita sumergirse y por eso veis que tiene una densidad ligeramente mayor a la del agua, por lo tanto no le cuesta tanto hundirse, y el pato, sin embargo, tiene una densidad menor que le permite flotar.
Bueno, pues son adaptaciones que permiten a estos seres vivos pues, vivir en el agua de la forma que necesitan. Bueno, más propiedades físicas del agua. El agua es también única y especial, podríamos decir, una sustancia especial por su conductividad térmica. ¿Qué quiere decir conductividad térmica? Conductividad térmica quiere decir la capacidad de un material de transferir calor. Es decir, que el calor se transmita, se mueva a través de la sustancia. Pues fijaros, la conductividad térmica del agua es aproximadamente unas 20 veces más que la conductividad térmica del aire. Es decir, podríamos decir que el agua es una sustancia con una gran conductividad térmica. Esto es especialmente importante para los animales acuáticos, porque los animales acuáticos van a tener adaptaciones que les permitirán mantener su temperatura corporal de forma que no pierdan ese calor corporal muy rápido, porque al estar rodeados de agua y el agua tener una conductividad térmica muy alta, el calor que tienen y que necesitan para que su cuerpo funcione adecuadamente, ese calor lo pueden perder muy rápidamente, precisamente por esa conductividad térmica del agua, como digo. Por lo tanto, veremos que los animales acuáticos, pondremos algún ejemplo, tienen adaptaciones en su organismo, en su cuerpo, que les permiten mantener su temperatura corporal de manera más sencilla, ¿no? A pesar de esa conductividad térmica del agua. Y por último, el calor específico. El calor específico del agua. Bueno, ¿qué quiere decir calor específico? Calor específico quiere decir la energía necesaria para aumentar 1 grado la temperatura de 1 gramo de sustancia. Es decir, si tomamos 1 gramo de agua, ¿cuánta energía habría que aportar a ese gramo de agua para que aumente 1 grado su temperatura? Bueno, pues de nuevo el calor específico del agua es muy, muy elevado. Aproximadamente unas 3.500 veces mayor al aire. Es decir, es mucha la energía que hay que aportar al agua para aumentar su temperatura. ¿A qué se debe esto? Pues ya lo sabéis, a los puentes de hidrógeno. Las moléculas de agua están tan unidas entre sí que cuando aplicas energía, cuando las calientas, algunos enlaces de hidrógeno se rompen, pero enseguida se forman otros. Por lo tanto, hay que aplicar mucho calor, mucha energía para aumentar esa temperatura. Esto lo comprobáis en casa cuando se pone agua a hervir. Tarda mucho en hervir. Tiene que estar un tiempo esperando, aportando mucho calor hasta que empieza a hervir porque ha llegado a los 100 grados, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis una imagen que también indica hasta qué punto esto es importante para los seres vivos. En una playa, si durante el día da la radiación solar durante un tiempo largo, pues fijaos, la temperatura de la arena puede ser bastantes grados mayor que la del agua. De hecho, si alguna vez en alguna playa pues, de Andalucía, playas que reciben mucha radiación solar, os habrá pasado en alguna ocasión que intentáis ir descalzos por la playa y te quemas, literalmente, los pies, pero si alcanzas a llegar al agua o vas con chanclas y evitas el calor de la arena, cuando llegas al agua descubres que no está tan caliente y han recibido el agua y la arena la misma radiación solar. Bueno, ¿por qué es esto? Pues precisamente por esa alta capacidad calorífica o alto calor específico del agua. Ha recibido la misma radiación, pero tarda mucho más en aumentar su temperatura. Bueno, esto es fundamental también para los seres vivos. Pensad que si no fuera así, la temperatura del agua sería tan elevada que no permitiría tampoco la vida en los sistemas acuáticos, no sería posible la vida. Esto también es especialmente importante para el papel que tiene el agua para regular la temperatura en los seres vivos. Gracias a su calor específico, ayuda a mantener la temperatura corporal. Bueno, pues esto
es lo que sería a nivel medio. Voy a comentar solamente, pues como ejemplo, en el caso de las focas, por ejemplo, pues la grasa corporal que tienen en la piel les permite, como aislante térmico, les permite mantener esa temperatura corporal a pesar de estar rodeadas cuando están en el agua, pues rodeadas del agua que tiene esa conductividad térmica muy alta y que hace que puedan perder el calor de su cuerpo. Pues esa grasa corporal actúa como aislante térmico, y también aumenta su capacidad de flotación, porque es grasa con baja densidad. Por lo tanto, veis ahí dos adaptaciones que permiten a este ser vivo adaptarse muy bien a ese hábitat que es el agua. Y en el caso de los patos, como hemos comentado antes, es un colimbo realmente, el de la imagen, pues vemos que tiene una forma que le permite, digamos, disminuir su resistencia al agua. En el caso de la foca también vemos que la forma y la poca no tiene una piel rugosa. Eso le da una capacidad, digamos, una propiedad hidrodinámica que disminuye su resistencia al agua. Y en el caso también del colimbo, pues vemos que en las plumas, que también son de baja densidad para permitir que sea capaz de volar y de sostenerse en el aire, a pesar de tener mayor densidad que el aire, pues las plumas también tienen como una especie de aceite hidrófobo que hace que sean impermeables y eso le permite luego pues volar aunque esté en contacto con el agua, ¿no? Bueno, pues veis como ejemplos de adaptaciones que hacen que estos seres vivos pues puedan vivir adecuadamente en un hábitat formado por agua. Y vamos rápidamente, los últimos minutos, estamos terminando con el nivel superior, que es muy breve en este caso, en este primer tema del agua, y nos habla sobre el origen del agua, ¿no? Bueno, ¿de dónde viene esta gran molécula con estas propiedades tan únicas que hemos visto en este tema? Bueno, pues la teoría más aceptada actualmente es la del origen extraterrestre del agua. ¿Qué dice esta teoría? Pues que el agua proviene en realidad de fuera de la Tierra. ¿Por qué? Pues porque según evidencias bastante sólidas, se conoce que la Tierra se formó hace unos 4,5 billones de años en condiciones de unas temperaturas muy elevadas. Por lo tanto, esas temperaturas elevadas no permitirían que hubiera agua líquida en la Tierra. Por lo tanto, el agua líquida que existe actualmente en la Tierra, pues ha tenido que venir después, no de la Tierra en sí, de su formación, sino exteriormente, ¿no? Exteriormente. Bueno, después de ese primer periodo con una temperatura muy elevada, a lo largo de miles de millones de años, la Tierra se habría ido enfriando, la temperatura habría ido disminuyendo hasta ser una temperatura adecuada en la que el agua puede permanecer en estado líquido en la Tierra. Por lo tanto, ese agua vendría de asteroides, porque se han encontrado muestras de hielo en asteroides, y se piensa que durante miles de millones de años la cantidad de asteroides que chocarían con la Tierra pues podrían haber ido enriqueciendo la superficie de la Tierra en hielo, y como digo, cuando la temperatura fuera suficiente para mantener agua líquida en la Tierra, pues se habría ido formando ese agua líquida que ha sido tan esencial para el origen de la vida y para el mantenimiento de las condiciones de los seres biológicos. Bueno, pues esto sería la teoría del origen extraterrestre del agua, y la segunda cuestión es cómo ese agua ha podido permanecer, retenerse en la superficie de la Tierra. Bueno, pues esto, según esta teoría, sería principalmente debido a dos características, a dos condiciones. En primer lugar, la gravedad de la Tierra, que es relativamente alta debido al pequeño tamaño del planeta. Esa gravedad permite que el agua se retenga en la superficie. Y segunda característica, que es también otra de esas características únicas, que es interesante preguntarse cómo puede ser esto, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que la distancia entre la Tierra y el Sol sea la ajustada para que exista el agua en estado líquido? Bueno, esto se conoce así coloquialmente como la zona Ricitos de Oro.
porque en el cuento de Ricitos de Oro había pues 3 calderos, ¿no? Uno más caliente, otro más frío y otro intermedio. Bueno, pues esa zona de Ricitos de Oro hace referencia como a ese caldero intermedio, a esa zona entre un planeta y su estrella que permite que haya la temperatura adecuada para que haya agua líquida. Fijaos aquí en esta tabla, la Tierra está a unos 149 por 10 a la 6 kilómetros y eso permite una temperatura media de 14 grados, que permite agua líquida. En los planetas que están a ambos lados de la Tierra en el sistema solar, en Marte y en Venus, vemos que la distancia es, pues en el caso de Venus, mucho menor, mucho más cerca del Sol, podríamos decir, y eso da una temperatura de 462 grados, imposible agua líquida, y en Marte es lo contrario, 216 por 10 a la 6 kilómetros, menos 60 grados, no puede existir agua líquida en la superficie. Bueno, y con esto, pues daríamos por terminado este tema del agua, la primera gran molécula de la vida, y continuaremos con las siguientes